Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Constanza, mi apellido Toteró es muy difícil de pronunciar, así que siempre hay que hacer ahí un arreglito. Bueno, como bien dijeron, soy licenciada en Psicología y además de ser licenciada en Psicología, hace 21 años que tengo diabetes tipo 1. Así que he llevado a cabo bastantes tratamientos con distintos tipos de insulinas, así que el encuentro vocacional también me trajo como ganancia el hecho de poder ver la diabetes desde otro lugar. Y justamente en base a esto es que yo hice mi presentación, que debo decir, esperaba que primero hable un poco la médica clínica, que dé los síntomas de la diabetes, los tipos de diabetes. Ustedes saben que hay distintos tipos de diabetes, tipo 1, infanto-juvenil, tipo 2, gestacional, en fin. Yo quería hacer una aclaración porque de lo que voy a hablar es sobre el diagnóstico de la diabetes, más precisamente en la diabetes tipo 1, que se da en edades de menor edad cronológica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, siempre los médicos, por lo general, hablan del diagnóstico como el debut. Entonces, no es muy raro encontrarse en un campamento, en un encuentro, que te dicen, ¿y vos cuándo debutaste con la diabetes? Y a mí la palabra debut fue algo que me quedó dando vueltas. Y desde el lado de la psicología, soy una practicante del psicoanálisis, nos gusta mucho la vuelta de rosca de las palabras y demás, me puse a pensar, ¿qué tenía que ver esto de debut? Entonces investigué lo que según la Real Academia Española significa la palabra debut. Permítanme que les lea. Debut significa presentación o primera actuación en público de una compañía teatral o de un artista. Y también significa primera actuación de alguien en una actividad cualquiera. A medida que pasa el tiempo, he notado que si bien la tecnología ha ayudado en cuestiones de la vida de personas con diabetes a poder desarrollar un mejor control glucémico, no ha podido evitar, y menos mal, evitar o evadir el malestar psíquico que genera este diagnóstico. Entonces, los seres humanos, que somos sujetos atravesados por el lenguaje, que somos cuerpos atravesados por significantes, somos también sujetos atravesados por el malestar en la cultura, que no solamente hace lo que es la diabetes, sino a todo el contexto capitalista en el cual estamos inmersos. Pero antes de hacer tan aburrida la charla, que no es la idea, mi gran pregunta fue, ¿qué sabemos de este nuevo cuerpo que emerge luego del diagnóstico? ¿Cómo trabajamos con esa angustia? Después de leer estas dos definiciones de la RAE, podemos vislumbrar que el punto en común de estas dos acepciones refiere a que hay una primera actuación. Por eso yo puse como título de esta charla, Diabetes y debut, el detrás de escena. ¿Por qué el detrás de escena? Uno puede debutar, puede ser diagnosticada con diabetes y enseguida tiene un cuerpo médico que le enseña cómo aplicarse la insulina, cuántas veces monitorearse. No obstante eso, siempre queda un resto que no se habla, que no se dice, que es muchísimo más difícil aún de poder simbolizar, que tiene que ver con esto que nos deja el diagnóstico, que viene en algo del orden de la prohibición. No puede comer azúcar, no puede hacer actividad física de alta competencia, si fuese así un deportista, debería hacer más actividad física de la que hace. Empiezan a aparecer un montón de significantes, un montón de dudas que acarrean a esa persona con diabetes, que van más allá del tratamiento que esté llevando a cabo. Entonces, esta nueva actuación, sin duda que supone un cambio en el ciclo vital de la persona. Y entre estos cambios aparece fuertemente la angustia. Y no es la idea ver el enfoque negativo de la enfermedad con esto de la prohibición, sino justamente ayudar a ese sujeto recién diagnosticado a metabolizar este diagnóstico. Vaya qué palabra metabolizar también para quienes padecemos de la diabetes, y me hago cargo que utiliza la palabra padecer,
Vaya qué palabra esta, metabolizar. Bien, lo importante que les quería recalcar antes de hacerles una presentación es que desde el psicoanálisis trabajamos con otro cuerpo que el cuerpo anatómico. No sé si lo conocen a Jacques Lacan, es un psicoanalista, psiquiatra, fue en realidad, que trajo mucha nueva teoría dentro del psicoanálisis y al mismo tiempo una nueva forma de leer a Freud. Y una de las cosas más importantes para este tema es que Lacan define al cuerpo totalmente distinto que al organismo. El organismo vivo es sin duda una unidad de órganos conectados entre sí que de forma unánime trabajan como una máquina por el simple hecho de sobrevivir. El cuerpo, ya pensado desde lo simbólico, atravesados por significantes, atravesados por palabras, por deseos, por un contexto, por otros, es una cuestión totalmente distinta al organismo. Ahí empecé a pensar que en realidad los psicólogos y las psicólogas trabajamos con el cuerpo, trabajamos con ese cuerpo que llega al consultorio y que llega atravesado. Y ese cuerpo que llega atravesado luego de un diagnóstico no es el mismo cuerpo antes de ser diagnosticado. Entonces, este cuerpo no es primario, uno no nace con un cuerpo, uno nace con un organismo. A medida que los demás van significando ese cuerpo, a partir de palabras, es que ese organismo se va convirtiendo en un cuerpo. Ya corto con la parte aburrida, pero necesitaba contextualizarlos para saber a dónde voy. Entonces, les propongo que pensemos lo que anteriormente les nombré en la vida cotidiana de una persona con diabetes. Sin caer en miradas negativas ni pesimistas, es necesario poder pensar un más allá para comprender lo que la salud a nivel integral significa. Por ejemplo, si buscamos en Internet diabetes y cine, nos aparece una lista de películas en donde lo primero que aparece de los personajes que interpretan tener diabetes son los momentos de descompensación. No sé si alguna vez han visto alguna película que tenga como personaje principal a una persona con diabetes. ¿No? Bueno, les traigo algunas para que sepan. Voy a empezar de atrás para adelante. En el año 1989 en Estados Unidos hacen una película que se llama Magnolias de Acero, que es la historia de 5 mujeres de distintas edades que se encuentran en una peluquería del barrio, por decirlo de alguna manera. Y una de estas personajes es una persona con diabetes. Estoy hablando de 1989. Olvídense de todas las tecnologías y los métodos que hoy tenemos en el 2022. ¿De qué va esta película? Esta película lo que muestra en un momento es Julia Roberts, que vendría a ser la que hace justamente de la persona con diabetes, sufriendo una hipoglucemia. Cuando la madre la asiste con la hipoglucemia, que le da un jugo, de a poco, bueno, ella empieza a entrar un poquito en órbita de lo que está sucediendo, y la madre dice, esto es una hipoglucemia. Una de las amigas le dice, es la primera vez que le agarra tan fuerte así. Entonces la mamá le responde, no, lo que pasa es que ella viene, lo tengo anotado, perdón, pero lo tengo que leer. Ha estado muy alterada últimamente. El médico le dijo que no podía ser madre. Mientras tanto le seguían dando jugo. Quiero repetir y contextualizar, en 1989 realmente a las personas, a las mujeres y personas gestantes con diabetes no se las podía pensar como madres porque el tratamiento era muy difícil. Entonces, mientras Julia Roberts empieza a entrar en sí, en un momento dice, gritando, no hablen de mí como si no estuviese aquí, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención porque, hablando de lo que hoy le decía de la diferencia entre cuerpo y organismo, ahí estaban hablando solamente sobre un organismo y no sobre un cuerpo, hasta que ese cuerpo emergió y dijo, che, paren un poco porque la verdad están hablando de mí y no está nada bueno. Sin dudas que también le decían, lamento mucho que no puedas tener hijos y demás. Bueno, en primera instancia, una película
donde muestra la dificultad de ser madre. Después la habitación del pánico, que seguramente muchos la vieron pero no la recuerdan, que es en el año 2002 que se estrenó esta película. Habla de una casa con mucho dinero que tiene una habitación del pánico para cuando ladrones entren a robar. ¿Qué pasa? Sucede eso, entran a robar los ladrones, la madre y su hija, que tienen diabetes, van a la habitación de pánico y se encierran ahí. En un momento se ve que la que hace de persona con diabetes empieza a tener una hipoglucemia muy severa, tanto así que empieza a convulsionar. Dato número 1 a tener en consideración: la madre le dice, estoy aquí, pero no la pone de costado para que no tenga ningún problema ni de morderse la lengua, ni de ahogarse. Eso es un dato a tener en cuenta y a consideración. Y luego, esta persona como que vuelve en sí, sin ningún tipo de medicamento, y el ladrón ahí empatiza y le dice, bueno, toma, te acerco la medicación. Y le pregunta, ¿cuál es? ¿Este naranja o esta lapicera? No sé si saben, pero el naranja es el glucagón. Es una cajita que uno introduce un suero que tiene la jeringa en una ampollita pequeña que tiene muchísima glucosa. Lo mezclas, lo extraes con la misma jeringa y se coloca en la pierna. El glucagón siempre se utiliza luego de una hipoglucemia en donde la persona pierde el conocimiento. Entonces, ahí volvemos de nuevo a un error garrafal en la película. Muestran que la chica tuvo una descompensación severa que significó tener un ataque epiléptico y luego se levanta y encima le dice cuál es la medicación que se tiene que colocar. Bueno, esto no sucede así. Y me gusta aclararlo porque esto también es educación en diabetes y nosotros consumimos televisión todos los días. Y los niños también lo consumen y es bueno tener en consideración estas cosas. Y bueno, la última película, que es más actual, se llama, la tengo por acá, Corazones malheridos. Salió en Netflix, no hace mucho. Es una película de una chica de 20 y pico de años, que quiere ser cantante y tiene diabetes. Entonces, ¿qué hace? Hace como todo un negocio, no negocio, pero intenta casarse con un marín de Estados Unidos para poder acceder a su obra social. ¿Por qué? Porque no tiene la plata para poder comprarse los medicamentos. ¿Qué sucede? Ustedes saben que Estados Unidos es el país a nivel mundial con más personas con diabetes en el mundo. Ya es una pandemia para ellos la cuestión de la diabetes. Y a excepción de Argentina, que contamos con un sistema de salud, ellos no pueden acceder a ningún tipo de insumos si no es comprándolo. Y los insumos para la diabetes son carísimos. Así que ahí vemos otra mirada también de lo que significa en cierta edad la preocupación de tener diabetes. Bien, ahora les quiero hacer escuchar una canción de las pastillas del abuelo que se llama Azúcar impalpable. Me gustaría que vean el video, pero lamentablemente no está más en YouTube. Pero a lo mejor poder leer la letra y luego seguimos conversando sobre esto. Bueno, me hubiese gustado que puedan ver el video, se los voy a contar rápidamente. Piti Fernández, que es el cantante de Las pastillas del abuelo, hace muy poco tiempo, ahora 3 años, 4 antes de la pandemia, que su hija debutó con diabetes también, diabetes tipo 1. Claramente él se vio muy interpelado, he visto que ha ido a encuentros de diabetes a nivel nacional, y luego de eso ha elaborado esta canción en donde en el video aparecen él con su familia, y representan todo lo que fue el momento del diagnóstico. En el momento del diagnóstico se lo ve a él, a su mujer, totalmente angustiados, por supuesto, y en un momento de la canción, él está tocando la guitarra en su casa y la ve jugar a esta niña, que es su hija, con diabetes, quien previamente él le había monitoreado la glucemia con el sensor Freestyle cuando ella estaba dormida. Por eso habla de ni alta ni baja, el éxtasis de tu control. Resulta que cuando él se pone a verla a su hija, empieza a pensar lo que puede ser el futuro de ella
Y entonces muestra cuando sale por primera vez a bailar, que está en una barra y se pide un agua. Muestra que la chica estudia medicina, muestra que está en un congreso de diabetes, muestra cómo esta cuestión de poder superarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí este video, cuando lo vi en el 2020, me hizo darme cuenta que en realidad esa era la visión de un padre sobre su hija con diabetes, que puede ser muy distinta a la visión de lo que es la diabetes para esa hija. A ver, esta niña debe tener hoy en día 8 o 9 años, entonces como que no le presenta muchísimo más problema, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué le pasa a Piti Fernández cuando su hija empiece a ir al boliche y quizás no elija agua para tomar. Pero bueno, todo esto que les hablé anteriormente hacen a la construcción del cuerpo. Muchas veces un cuerpo negativizado, por decirlo de alguna manera. Poco independiente, totalmente nuevo, porque ahora él o la diagnosticada tienen que conocer cómo se manifiestan los síntomas de una hipoglucemia, qué significa tener temblores, qué significa empezar con una sudoración, saber cuánto inyectarse para evitar que le suba la glucemia, es decir, para revertir los carbohidratos que está consumiendo. Un cuerpo atravesado por los miedos familiares, pues recordemos que el diagnóstico de la diabetes tipo 1 se da en su gran mayoría en la infancia. Y acá empiezan los interrogantes familiares. ¿El día de mañana podrá vivir solo o sola? ¿Acaso podrá viajar sin nosotros, sus padres, que sabemos cómo cuidarla, que sabemos cómo actuar ante cada sentimiento, ante cada sensación? Pensemos si es deportista, como les decía hoy, ¿podrá continuar compitiendo para la alta competición? Todos estos interrogantes, sin duda alguna, que atraviesan al sujeto con diabetes. De allí es que proponemos pensar en la otra escena del debut en la diabetes en el organismo. La práctica psicoanalítica se enfrenta a sujetos que sufren y aborda este sufrimiento desde la palabra. Se trata de cuerpos sufrientes que hablan por medio de los malestares y síntomas que los aquejan, siendo el objetivo del dispositivo analítico conseguir que esos malestares sean dichos y neutralizar así la carga de padecimiento que conllevan. Quienes trabajamos con la psiquis humana sabemos que, como bien dijo Sigmund Freud, la realidad material difiere claramente de la realidad psíquica, materia prima de nuestro trabajo. Por ejemplo, un padre o una madre puede presentarse al consultorio pidiendo un turno para su hijo, demandando que éste no se cuida y que no saben ya qué hacer para que tome responsabilidad en su cuidado diario. Pero al encontrarnos con este niño, lo que él podría llegar a manifestar difiere claramente de lo que los padres nos comentan. Quizás le da vergüenza tener que inyectarse frente a otros compañeros. A lo mejor le molesta que le pregunten su valor glucémico constantemente, o simplemente es un niño que está atravesando el hecho de que su organismo no responde de manera autónoma como lo hacía antes. Razón por la cual se encuentra, lisa y llanamente intentando ser. De esto es lo que va la otra escena que aquí les invito a pensar. Quizás pueda tener esa persona los mejores insumos, el monitoreo constante y continuo, pero siempre hay un resto que escapa a todo lo que la tecnología de la salud puede brindar, o mejor dicho, muchas veces vendernos. En el famoso texto de Freud de Duelo y Melancolía, que él hace una clara distinción entre melancolía y duelo, diferencia la melancolía, que la tomaba como hoy se habla de la depresión, de la siguiente manera. El duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga a sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. Es interesante esto de o una abstracción que haga a sus veces. Y es aquí donde nosotros ponemos el ojo y la oreja. Es en ese malestar donde se trabaja. Y es esta una posición ética también, pues sabemos que la única manera de comenzar a trabajar ese malestar es a partir de habilitar un espacio de escucha, lejos de tips, reconociendo la particularidad y singularidad de cada persona, sin crear reglas universales. Tal como dice Serú Girán en Seminaria, no hay pociones para el amor, tampoco las hay para los tratamientos o para los duelos. Se trata de estar ahí, simplemente alojando,
O como dice Gustavo Cerati en su canción Vivo, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Y también me quiero despedir de ustedes con una frase que aparece en el Hospital de Niños, acá en la ciudad de Santa Fe, en una intervención artística que hicieron los mismos niños, que dice lo siguiente: toda palabra dicha con amor se convierte en medicina. Muchas gracias.